Vampyr en la búsqueda del niño perdido. Bueno, aparentemente para mí es un niño perdido. ¿Por qué? Pues porque parece un niño. O sea, parece un niño. Y por fin yo sabía, mira, yo sabía que estaba por aquí. Bueno, no he metido a verme si es exactamente él, pero estoy segurísimo que es él. Yo marqué aquí y digo, por aquí debe estar. Y sí, aquí está. En ese callejón creo que está él, Creo que está él. Good evening, miss. Good evening, sir. Vamos ahora con esa respetable dame, al parecer. Cure for this unknown and deadly epidemic. Actually, Ya. I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough Wasborough, is okay. all you need to help keep you in perfect health. Oh, Me suena ese apellido. Really? Ese apellido me suena, why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. El doctor Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. ¿Dónde está su hermano? I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Negociemos. A ver, su vida en Londres. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. La desesperación hace a gente hacer cosas. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Preguntas personales, no pasa ninguna. Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Es gratuito su medicación. Goodbye, Miss Swanborough. Por aquí creo que había un señor. Sí, aquí está uno. ¿Tú sabes, hermano? Ni que es hermano. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do. Está borracho, Ah, sí, ese muchacho. You saw what happened. Sí, lo vi. Desde hace tiempo. No lo I'm encontraba. Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Yo creo que un par de cachetadas sí lo refrescan, What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Ok. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Y borracho. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife. Pero si parece que tiene ropa limpia, mío. She was sick. ¿Cuándo te desalojaron? ¿Hoy? Long before the flu and all this shit. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Ah, era su hijo. Everything's coming up roses. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just faked me last nerve. Debería leer esta carta. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. Imagino que no es porque se sienta mal, The woman is a phantom, if you ask me. Really? ¿Por qué? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Oh, ok. El otro viejito ese, ¿no? I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Gracias.
A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. No sé qué dice de esto, pero bueno, un logro. Y creo que por aquí ya está el niñito este, ¿no? Por aquí lo vi. ¡Aquí estaba! ¡Yo lo juro! Aquí está. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do Tranquila, you a ver. need assistance? Please. Feeling tired these days. Sí, sí, sí. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Por fin. Mira, What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It eso ain't dicen me. todos, eso dicen todos. Lo que hizo fue, de cruzarle, eligió un objetivo fácil, ¿no? All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Es muy difícil, Aquí. ¿Lo te Do creen? you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Ok, este chico está vivo, está vivo, está vivo. Goodbye, No es tonto. Pronto me I'll sale die in cuenta. some piss stinking alley reeking worse than a week old lavvy. Ok. A ver. Curado, me falta. Benjamin. Ah, ¿qué tiene aquí? Migraña. Ok, tengo para mí. Este no sé quién es. Migraña. No lo encuentro a este hombre. A este hombre no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Este es quién es? Ok, vamos para acá. ¿Hay algo para la migraña? Yo creo que lo que tienes es otra cosa, pero bueno. Good evening, Benjamin. No. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. No. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Estos son métodos. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Viene para una pista de What can you tell me about this place? Nothing. Aquí. You don't... No tiene nada. You mean you... Yeah. Perhaps... No tiene nada aquí. Dijo nueva pista, pero no encuentro nueva pista, o sea. Ok. A gun, alcohol, and a bad temper. Ok, necesito curar a alguien aquí. Benjamin, sí, es el que tiene migraña, ok. Son dos. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, Lo que sir. tengo para la resaca, imagino, ¿no? I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, alcohol, and a bad... Ok, a ver. Me falta. Este no es. Hecho. Benjamin Richard Niscon. Me falta. Este, bueno, Díaz Prescott. No sé, es que no sé dónde encontrar a este tipo. Me falta ese tío, pero no sé dónde encontrarlo. Este tampoco lo he encontrado, Este no sé quién es. A ver. No. Recuperación.
Hace otro chamaquito, a ver si tengo algo, pero yo creo que no. A ver, es que igual no me entero cómo identificar. How? I'm not... ¿Londres? No. 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 Goodbye. Vamos. I'll not die in some piss stinking alley reeking worse than a week. Tranquilo, mío, tranquilo. Ok, a ver, aparte del piste que tenemos trabajos. Trabajos. Listo, está hecho. ¿Este aquí qué es? John Peterson y Barrett Lewis. Recuperar la caja de Barrett Lewis. ¿Y esta de aquí es quién es? Hyunshu, no sé qué es esto. Convencer a Hyunshu de regresar a Whitechapel. ¿Y cómo lo hago? Aparte aquí hay gente que se está enfermando. De hecho, ¿hablé con ella alguna vez? No sé. Bueno, en lo que hago es que no encuentro este tipo. Vamos a hacer, para no perder el tiempo, vamos a hacer misiones secundarias que sean esta de aquí. Dice, cállese, me dijo que fue atacado por unos escolarizados habitantes en unos antiguos talleres próximos a demolerse. Mientras saqueaba el lugar en busca de baratijas y herramientas, tuvo que dejar su paquete para escapar del ataque. Y le gustaría... Ok, así, sin interesar. Aquí está, vale. Ahí está. Quito esto, a ver. ¿Dónde está la misión? Es aquí, ¿no? Whitechapel, vamos a ver. Es igual aquí, no sé por qué la tengo aquí. Vamos para allá. ¿Dónde voy? ¿Voy por aquí? Sí, voy por acá. Vamos. ¿Qué es esto? No, estoy lleno. Perdón. I can't believe I'm doing this. Un poco más atrás, ya sí me llené. This Así, is se tape. Vámonos. despicable. A tape y se tape. Tallercito de la escuela. Bueno, por aquí. Ok, ahora imagino que es un letrero, ¿no? ¿Cómo entro aquí? It's locked. ¡Dejadme entrar! ¿Cómo llego por ahí? ¿Por aquí viene? Sí. Uy, no, por acá no. ¿Dónde sean del hombre lobo? Se me hace que es el hombre lobo, ¿verdad? Sí, es el hombre lobo. Me cago en todo. Sí, es el hombre lobo aquí. Uf. A ver, no combates. No sé. Cambiar arma. Equipación. Mano débil. Cambiar esto de aquí. Esta arma de aquí. A ver. Y. Apuntar. Con esa, vamos a empezar con esa arma. Luego veo. Tengo que bajar a ver. Cambiar. Esta es velocidad. 65. Esta tiene 65 de daño. Esta igual. Velocidad de ataque 10. No, mejor esto lo tengo aquí, Con esto.
Se viene, resistente a todo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Ah, son dos? ¡Ah, que son dos! ¡Toma, tú, son dos! Mío. No puede entrar otro, ¿verdad? Peleo contra uno. ¿El otro se queda afuera? No, es que está otro bien. Es que me da cosa que pelee contra uno. Vamos para allá, pues. ¿Qué son dos hombres lobos? ¿Qué hacen dos hombres lobos aquí? Carajo. Vamos. Uy. Listo, uno menos. Y ahora, cambia arma. A ver, el que sigue. Uy, Dios mío. Hay otro hombre lobo por aquí, ¿no? Sí, hay otro hombre lobo por acá. Vamos a pegar, ya que estamos encaminados a darle. Hay otro hombre lobo acá afuera, ¿no? Sí, está aquí, Tengo que por él. A ver, creo que puedo subir aquí, de hecho. Uy, no. Ya está. ¿De qué? This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. ¿No he hablado aquí? ¡Ole! ¡Uy! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Pero hijo de antes, fíjate! ¡No, es que no es justo! ¡Hijo de perra! Ok, ya está, a ver. Ya me eché el logo de este, ahora falta este. A ver si no pasa nada. Está aquí, ¿no? ¡No! Me equivoqué. A ver, cambiar. No. ¡Quédate quieto! No, 1, 2, 3. Muerto, listo. Uf. Carga. Uy. Listo. La mar de la paz. A ver, los me dan mucho punto de XP,
De hecho, creo que a balazos me puedo matar. Así que, bueno, cambio de arma. Ahí está. Vale, tengo un montón. De hecho, ahorita que fui a revisar, tengo varias munición de balas y escopeta. Creo que la podría usar para. Cada vez que me encuentre un hombre lobo, podría aventarme con un tiro contra ellos. Ya que veo que es lo que más me da XP. Así que bueno. ¿Qué más estaba haciendo por aquí? Misiones, es cierto, misiones. Misiones en conjunto. Pero ¿qué no encuentro? A ver. ¿Ya no lo he encontrado? Tengo esto. Y entonces, no sé qué, y misiones en conjunto. Una caja pequeña que contiene algunas partijas y una carta. A ver. No hay manera. Esta es la caja de Barret, ¿no? ¿Está? No hay manera fácil de decirlo. Así que será directo. No podemos seguir así. Al menos yo no puedo. Si Joe se llega a enterar de lo que estamos haciendo, su esposa y su mejor amigo. ¡Oh, por Dios! Si Joe se llega a enterar de lo que estamos haciendo, su esposa y su mejor amigo lo estirará y luego lo matará. Pasamos buenos momentos, pero debemos asumir la realidad. Jamás seré su Jane Louise. Usted lo sabe y yo también. Entonces, le pondré punto final a esto aquí y ahora. Si acepta mi decisión, estoy seguro de que, con el tiempo, Joel, usted y yo encontraremos una manera de ser felices nuevamente. Y además, habremos preservado la parte más importante de nuestra historia. Hasta ese día, espero que logre perdonarme. Adiós por ahora, Jane Peterson. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Fancy buying something, sir? You never lose your focus. I found this box in an abandoned building nearby. Tiene que leerla. Primero el chisme, después le entregamos las cosas. Yeah, this is mine. No. You face those loons that roam around there. No, bueno. ¿Qué te digo? I ¿Qué te digo? suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Bueno. ¿Tienes que leer aquí? Preguntas personales. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. Obviamente no. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. ¿Pero ahí Lady Hielo? Do you mean you're Harry? Se parece, se I'll parece. never know for sure. And it's better that way. No, pero se le parece la cara. I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Se le parece. Es suyo, señor, es suyo usted. Es suyo. Goodbye for now, Mr. Lewis. Se le parece. Ok, ahora. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. El cobrador. A ver. Ahora, necesito ver. ¿Dónde está la señora esta? La de los. ¿Cómo se llama? La de los huesos. Ok, pues otra misión que tengo por aquí. Este me sigue enfermando. No tengo. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Convencer a Hishanshu de rezar. Rastrear. Y esta está corta. Vamos por saco, hijo mío. Déjame primero compensar este chisme de acá. ¿Y que no encuentro a la mujer esta? No sé de dónde estará. Estaba con el muchachito este, ¿no? Está por aquí. Está por aquí, creo. Da la vuelta.
En teoría no hay nadie aquí, así que... Por aquí no puedo ir. Aquí tampoco hay nadie ya. Debería poder irme por acá. Sí, por aquí. Aquí está la mujer, creo. Es que si dejo jugar mucho tiempo esta quita. Creo que es por aquí. ¿Era por aquí, no? No. Aquí está, aquí está. Aquí estás. ¿Y tu hermano dónde está? Good evening, my dear colleague. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. Placebos, And vende it's placebos. something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention in Whitechapel. Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Puede tener algún efecto, su verdadero objetivo no es ayudar. If your true purpose was to help, Es como lo bajo, pero take más money elegante. from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Bueno. Ok. Goodbye. ¿Puede decir dónde está su hermano? Perhaps we'll talk again. ¿Me puede decir dónde está su hermano? Me hace falta su hermano. No encuentro su hermano. ¿Pero su hermano dónde anda? Detalles. Círculo social, sí, pero... Pista bloqueada. ¿Dónde anda usted, hijo mío? Tengo perdido. No sé ni cómo lo encontré la primera vez. Estoy tratando de hacer memoria, pero no recuerdo, Vamos con la mujer esta, la misión. ¿De verdad dónde andará? A ver. Misión, para acá. Para atrás. Vamos para atrás, para atrás. Por aquí, ¿no? Sí. ¿No será este? No sé, no. Me supone que está en Whitechapel, pero no lo encuentro el pelón ese. ¿Dónde está el pelón? Vamos con la... Por acá. ¿Puedo ir por acá? No. Estoy tontito. Tomas. No, acá. Acá. ¿Será aquí? ¿Está aquí? No, aquí no puedo entrar. ¿O sí? It's locked. No. El de aquí es otro. ¿Qué es este? Richard Richon es el poeta ese, ¿no? Porque no está pelón. Para empezar no está pelón. Es que no lo ve el tipo este. Ya pasé. Está aquí. ¿Es ya?
No digas Camelia. Xianshu. Ah, la periodista. Había una Xianshu por aquí, creo. Hello again, miss. Ah, tú no hablas, cierto. Perdón. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camelia. Entiendo. Por supuesto. Interesante. Very well. Goodbye then. ¿Qué dice? La carta de Darius Prescott. ¡Oh! Mis amados hijos. Fíjate esto, ¿no? Lamento mucho no haber escrito estos últimos meses. La situación en Londres ha sido difícil. Sé que puede sonar egoísta y tonto cuando ustedes, hijos míos, aún viven en un país consumido por la guerra. Pero también hay una guerra aquí en Inglaterra. Una guerra contra la pobreza y la injusticia. Esta es una guerra en la que tengo intención de participar, pese a mi edad avanzada. Por eso les escribo hoy. No volveré a Rumania. Esto probablemente significa que no volveré a verlos antes de morir. No estén tristes, mis queridos míos. Ya han crecido y tienen hijos propios. Saben del sacrificio que a veces debemos aceptar para hacer del mundo un lugar mejor. Este es el que yo debo hacer ahora para sentirme útil una vez más. Les deseo una vida feliz. Besen a mis nietos de mi parte y recuerden que el amor de su padre trasciende incluso la distancia hasta elegir el país. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ok, ahorita podemos hablar con el viejito, es que no Darius is a deja bit pasar. less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Exactamente, ahora puedo hablar con él. Ok. ¿Puedo hablar con él? ¿Ya cae con la mula? Good evening, Mr. Nib. And good evening. No. ¿Este lo he leído? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. No veo que sufra. Exactamente, yo tampoco lo veo. Still, you don't seem to suffer from poverty. No veo que With sufra la thanks pobreza. to my parents, actually. Ah. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. ¿Ya le con ella? May I ask you a few questions about this? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad. Sí, ya listo esto. I'll leave you alone, sir. Vamos acá, puedo salir. Ok. La monita, puedo con ella otra vez. Y si no, hablo con el viejito. Hello again, miss. No. Very well. Es mujer de pocas palabras. El viejito, ¿dónde está el viejito? Era por aquí, ¿no? Acá estaba. Oigo el tosido. ¿Quién está enfermo? Doctor Eiven está aquí. ¿Dónde está? This week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. Aquí está, ok. Ahora sí, ábreme la puerta. Anciano. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Espere. Go away. Que tengo el chisme. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge.
You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. Ajá. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Por fin estoy dentro. Por cierto, ¿qué necesitaba ese abuelo que necesitaba? Bronquitis. ¿Tengo para bronquitis? Bronquitis. Tengo para tratamiento para la bronquitis. Ok, tengo uno. Vamos a ya por fin pude entrar. A ver, un poquito de vueltecita por aquí. Vueltecito por allá. Lo siento mucho. Le estoy robando en su cara, pero bueno. Que también necesito. No, creo que. Vinculadas. A ver. Vinculadas, conexión. Vamos a ver. Juego visual. Vinculadas. Es. No. Esto aquí es. Mucho texto, pero no. De mis numerosos viajes, el destino que más me ha maravillado fue mi exploración de las islas del Mediterráneo, particularmente Santorini. Estaba buscando rastros de la presencia de vampiros en esas sierras abrasadas por el sol. El mismísimo Heródoto se refiere a la isla de su cuarto libro, y personalmente estoy convencido de que hay muchísimos misterios a revelar en esta pared del mundo. ¿Quién sabe que incluso hoy en día la isla de Santorini sigue siendo considerada el lugar más infestado de vampiros del mundo? ¿En serio? Hay que ir allá, ¿eh? Mucho más que los Cárpatos. Sus habitantes son considerados especialistas en la cacería de vampiros, o la cacería de vinculadas, como llaman a esta criatura. Según la mitología local, el bricolacas es una persona muerta cuya carne no se degrada, puede exhibir una piel de color vermellón y se ve alimentado por sangre fresca. No puede ingresar a una casa sin tocar la puerta y recibir una respuesta. El ajo los hace huir. No se consume bajo el sol, pero su piel toma un tinte negro. Puede convertirse en lobo. ¡Oh! Y en otros animales. Mira, eso no sabía, ¿eh? Lo que más me sorprendió es que el mismo nombre existe con pequeñas variaciones desde el mar Mediterráneo hasta los Balcanes. Los griegos lo llaman bricolalas, los búlgaros y los macedonios barcolac o barcolac, y los serbios bukodlak. Sí, bukodlak. Un nombre tan similar al de bulldog. Un bulldog de magia, un bulldog, un vampiro. Bueno, tienen colmillazo. Que ya conocemos, mis queridos hermanos. Solo escribir estas pocas palabras me produce escalofríos. Personalmente, estoy convencido de que aquí nos enfrentamos a una suerte de proto-vampiro. Quizás sea un eslabón perdido entre los vampiros modernos y las criaturas que los precedieron. Si Dios me da tiempo suficiente, espero un día poder regresar a Santorini para encontrar la pista de esta figura antigua y olvidada. Extracto de Barbenio de la fuente de conocimiento por Usher Tolter, primado de Saint Paul. Ok. ¿Qué es esto? Y antes de ir para allá, necesito hablar con este viejito y decirle. If you want to talk to Dorothea, you must go across the Pero antes, hijo courtyard mío, and take the stairs. te notas Not algo, been formally ¿sabes? introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and Rusio, spies Romaní. away from Dorothea. And I also run this little print shop. Do you need some help, Mr. Primero voy a caerle bien, I'm ¿no? very tired, but that is all. No. I don't Usted tiene need algo you, más. doctor. Tranquilo. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. ¿El problema tiene? It must be my lucky day. ¿Porque es inglés? ¿Qué pedo? Subida de Londres. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Romaní. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Cuente más sobre Camelia. Tell me everything you know about Camellia,
the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical Capaz que no sea muda, leaflets. Capaz que no es muda. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough. And Se clever nota, se too. nota, En la cara de la expresión If se nota only todo I eso. had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? ¿Quién no? Don't Está be guapa. stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Ah, perdón, perdón. Por el malentendido. Mente cochina. Tell me, I do not. did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Buen punto. Tienes. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Madre y padre también nos abandonó. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Hay que caerle en el viejo. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. A ver. Cuento es aquí. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last Buena breath. enfermedad But terminal. Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Listo. Datos personales, listo. Goodbye, Mr. Petrescu. Vamos para acá. Dorotea, te he buscado por casi un año. ¿Quieres abrir esa puerta primero? ¡Por fin! Puerta abierta. Creo que había otra puerta, ¿no? Por aquí, esta puerta de aquí, por supuesto. Ábrete, sésamo. Listo. Dios, qué gustazo. ¿Voy para arriba? No. No puedo explorar nada aquí. No. Ok, vamos a entrar. Dorotea, estoy grabando. Sí. Yo también necesito medicamentos. Yo también soy doctor. Tú tienes aquí y yo tengo en la calle, así que necesito medicamentos para atender a mis pacientes. ¿Ves cómo? No. Siento, perdón. O sea, es que de verdad necesito suministros. Yo ando a la calle dando medicamentos y aquí me suministra. El hospital no. Ya te digo yo que no.
No puede ser que tiene mucho trabajo aquí la señora, ¿eh? O sea, todo esto para ella sola. Carta a la enfermera que no quiere leo. Ok, vamos a leer esto rapidito. Creo que puede ser información importante. Está aquí. Carta de la enfermera Crane. Querida Dorotea. Dorotea. Ok, soy yo. Bueno, la enfermera. Cuando leas esta carta, yo estaré en el barco que nos llevará a Anthony y a mí de vuelta a Bradsport. Inglaterra no era para nosotros, y reconozco que anhelo volver a ver las odiosas colonias de Transilvania. Transilvania. Tan pronto como estaremos ahí, te prometo que encenderé una vela en la iglesia de Negra y rezaré porque sobrevivas a esta horrible epidemia. Sé que no apruebas esta decisión y consideras que seré mucho más útil aquí para nuestros camaradas exiliados en el East-Am. Y es eficiente. Pero Anton necesita regresar a nuestra armada patria para ver el tan ansiado brote de la revolución. Es mi esposo y debo permanecer junto a él. Sé que tuvimos nuestras peleas y discusiones. Sé que te habría gustado tenerme a tu lado para ayudarte con tu clínica. Pero ahora que me marcho de Inglaterra, ten por seguro que si te pasara algo, si te vieras inmersa en un gran problema o peligro, regresaré de inmediato a Londres, con o sin Antón. Por favor. Piensa en mí lo mismo que yo pensaré yo en ti. Afectuosamente, tu hermana, Teodora. ¿Qué es eso? Se está transformando, ¿eh? Yo aquí oigo transformaciones. Imaginen que la pobre está así. He's going into convulsions, Doctor. No es convulsión. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. No, he's not creo. convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Debo realizar la traqueotomía. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. Pues ni modo, vamos. Apelo. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube. Déjenme ver, quiero ver. A passage for air through the neck. Yes, Esta parte está Doctor. guapa, esta parte está guapa. Sería más guapa si me dejaran ver, pero He's bueno. breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the Déjame ver todo eso, por favor. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Ya voy a morir. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. Es que se me está muriendo, se me está muriendo. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. No. Are you all right, Doctor? I can't see. Aguanta. Déjeme terminar. No es que me lo voy a comer, I must first suture the artery. Aguanta. Puedes aguantar ahora. The Que no te ponga de sangre. of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor.
A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Sí, me salgo de madres. Chute, un chute. Un chute, dale un chute. No. ¡Me cago en todo! Lo perdí. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Sí. Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Informe? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something... Te digo que se estaba transformando. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Me controlé bien, dije, yo pensé un momento, por un momento pensé, déjame terminar solo, lo pensé, porque igual digo, me descontrolo y me lo como y no quiero que lo vea ella, así que... Pero no, me controlé, ok, me jugué mucho ahí. I doubt you're here to test my bedside manners. Lo siento mucho, necesito eso. ¿No me voy todavía? To what do I owe this courtesy? Déjame poner el ladito. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? No puede continuar con esto, vine a ponerle fin a la extorsión. Esto es ilegal. Es que sí es ilegal, pero tampoco es extorsión, porque lo hace gratis, así que no es extorsión. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. ¿Por qué lo gracias a Dios? ¿Por qué el objetivo es Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right, but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Ok, pero... yo creo que sí le hubiera echado la mano. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. La última. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Pero a la era vista ahora, pero debe renunciar. Seguridad de todo esto. Apropiarse. O sea que me la como, ¿no? Encantar. No he hecho esto. ¿Lo hago? Es que quiero hacerlo, siento mucho. Es que, ¿esto es lo que debo hacer? Esta no pienso hacer. Pero estas dos me tientan. O sea, es que quiero hacer... Vamos a hacer. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word.
I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Pensé que iba a ser más épico, pero bueno, estuvo bien. All gone. Es que tenía que subir el nivel, exactamente, tenía que subirlo, usarlo, tenía que usarlo. ¡No! ¡Me cago en todo! Ah, se me olvidó esa parte que si uso mis poderes, la gente, esto se pone en la roja. Me cago en todo, sabía. This one stinks already. Me cago en todo. No debía haber hecho eso. It's a killer. Get a taste of this. Oh, no, no. Ah, no debía hacer eso. Grenade! Me cago en todo. No había hecho. No. Para adelante, sin miedo. Ya que la cagamos, ni modo. Oh, pobrecitos. A ver, conmigo. Yo, de una vez. Tú también, fuera. Algo que comenzar a Shenshu de regresar no sé qué. Ah, me cago en todo. Debo recordar, es que necesito subir el nivel de memorización, si no lo puedo hacer, no puedo subir misiones, o sea, trato de no comer a la gente, pero este no sé quién es, de verdad, este no sé quién es. A rastrear. Dice relaciones, no sé qué. Detalles. Dice por Skulls en el cementerio. Pero ya lo olvidé, ¿no? Convencer a Shenshu de regresar a Whitechapel. Ah, está en el cementerio. Ok. Está aquí. Ok, tiene el cementerio otra vez. Vale. Cura a este hombre. Es que no está. No está este tipo. Manson, no sé qué. No está. Lo quiero curar, pero no está. Lo que haré es ir a mi casita. Tengo grabación. Déjenme checar. Yo creo que por aquí lo voy dejando. Lo que haré será buscar un gameplay a este hombre. A ver dónde está, es que no lo encuentro. Manson, su no sé qué. Lo voy a buscar por un gameplay. Lo iré a curar. En el siguiente episodio lo curo. Y me voy a buscar a Shenshu para que regrese a Whitechapel. Y de ahí, si me da tiempo, voy a Whitechapel para curar a los demás pacientes que tengo aquí enfermitos. A ver. Sí que igual se me están enfermando mucho. Cefalia. No voy a hacer medicamentos. Porque luego se agarran más y pasa otra cosa. Y desperdicio insumos. Es lo que hay. Cuídense, hasta la próxima. Chao.